Bueno, buenas noches para todos los que nos están viendo, los que están acá con nosotros. Vamos a iniciar con nuestra oración, a colocar en la presencia del Señor cada una de nuestras intenciones. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que, como lo veíamos hace 8 días, en cada batalla el Señor nos asista, el Señor nos atienda, el Señor nos regale su bendición en cada lucha, en cada camino, en cada emprendimiento, en cada deseo de nuestro corazón. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos enseñe a confiar en Él. Por eso vamos a decirle: enséñame, Señor, a confiar en ti. Enséñame 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 a confiar en ti, porque tú tienes toda autoridad, porque tú tienes toda autoridad, todo el poder, todo el poder. Quiero confiar en ti, porque tú tienes toda autoridad, que tú tienes toda autoridad, todo el poder, todo el poder. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. Enséñame a confiar en ti, a confiar en ti. Díselo: enséñame a confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. Enséñame a confiar en ti, porque tú tienes toda autoridad, porque tú tienes toda autoridad, todo el poder, todo el poder. Quiero confiar en ti, porque tú tienes toda autoridad, todo el poder. Quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. Hoy, Señor, nos queremos colocar en tus manos, Padre amado. Te queremos pedir, Señor, que seas tú el que regale luz y autoridad a nuestro corazón. Esa autoridad, Señor, de tu poder, esa autoridad, Señor, de tu amor, que todos los días nos manifiestas, cuando en cada lucha, cuando en cada tarea, cuando en cada dificultad, en cada tribulación, Señor, estás ahí con nosotros. Hoy, Señor, queremos darte honra y gloria,
porque tú, Señor, te has manifestado en cada momento de dolor, en cada momento de angustia, en cada momento de dificultad y debilidad. Porque tú, Señor, has sido Dios, has sido Padre, y no has abandonado, Señor, la obra de tus manos. Por eso, Señor, te pedimos hoy en esta noche que aumentes nuestra fe, que aumentes tu poder, Jesús, que aumentes, Señor, nuestra debilidad fortalecida en tu gracia, nuestra debilidad que se hace una en tu amor y que tú la levantas. Porque tú tienes toda autoridad, todo el poder. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, hace 8 días hablábamos de lo que significan las batallas espirituales. Y las batallas espirituales, decíamos, tienen una dinámica propia. Esa dinámica propia que tienen las batallas espirituales es que la vida espiritual es batalla, bendición, batalla, bendición. Cuando no te ha llegado la bendición, decíamos, es porque todavía te encuentras en batalla. Es decir, hay algo que no has aprendido, que no has asumido, hay algo que no has hecho todavía y que inevitablemente te toca hacerlo a ti. Hay una gran mentira de la vida espiritual que se ha acuñado en nuestro corazón y es esta: entréguele todo a Dios, que Dios va a hacer. Y esa mentira espiritual hace que uno se exima de la responsabilidad que tiene de su propia vida. Entonces decir, entréguele todo a Dios y deje que Él haga, es dejar de ser protagonistas en la propia vida de nosotros, y eso no es posible en la vida espiritual. Porque en el fondo es mi vida, que yo se la entrego a Dios para que me regale guía en ese camino, pero que no le puedo entregar toda la responsabilidad a Dios y eximirme de lo que yo tengo que hacer, porque en últimas Dios obra, pero el que toma las decisiones soy yo. Dios no puede tomar decisiones por mí, porque hay algo que Dios no nos quita nunca, y es nuestra libertad. La libertad nuestra nace de un amor profundo de Dios, que a través de la obra que hace en nosotros, nos pide que nosotros mismos aceptemos esa voluntad en nuestra vida. Entonces, entregarle todo a Dios es una mentira espiritual, porque muchas veces, entregándole todo a Él, nos eximimos de nuestra responsabilidad y de la toma de decisiones que inevitablemente Dios pide tomar, valga la redundancia, en cada una de nuestras decisiones. Esas decisiones las tomamos nosotros. Entonces, esa mentira espiritual de entréguele todo a Dios y deje que Dios haga, realmente la vamos a descubrir más adelante con unas propuestas de charlas que les vamos a dar al final. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuando uno tiene batallas espirituales, vamos a seguir hablando de mi personaje favorito de David. Cuando uno tiene batallas espirituales, uno a la batalla, decíamos, no puede ir con una espada de palo, tiene que ir con todas las armas,
porque si no ya de entrada sabes que tienes perdida esa batalla. Entonces, ¿qué pasa? Toda batalla implica que tú tengas una estrategia. Es necesario que en nuestra vida espiritual nosotros tengamos unas armas, pero también es necesario que uno tenga una estrategia, es decir, una forma de aplicar y de utilizar esas armas que el Señor nos regala. Entonces, en esa batalla espiritual que tenemos, descubrimos esto. En 1 Samuel capítulo 17, 32, para los que están en la casa y quieren ir buscando en la Biblia, dice, dijo a Saúl. ¿Quién dice a Saúl? David habla con Saúl porque Saúl es el rey, pero lo ve desanimado en la batalla contra Goliat. Seguimos en este capítulo de la batalla con Goliat. Y David le dice a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Su siervo, es decir, David, irá y peleará con ese filisteo. Hay una cosa que es importante, y es que muchas veces uno tiene actitudes del corazón que por no conocerlas, no sabe cómo utilizar las herramientas que tiene en las batallas que se le presentan. Entonces hay gente que en la vida tiene mucho talento, pero el talento no es sinónimo de éxito, hermanos. Hay mucha gente que ha sido muy talentosa en el mundo y en la vida, pero que ha fracasado con su proyecto de vida porque desafortunadamente el talento no lo es todo. Si uno tiene talento, eso es un porcentaje de tu éxito. Pero para que tú seas exitoso con el talento que tienes, tienes que identificar las actitudes escondidas y profundas de tu corazón que hace que tu talento no esté al 100%. Hay veces que hay gente que tiene mucho talento, que tiene muchos dones y fracasó en la vida. ¿Y por qué fracasó en la vida? Porque hubo muchas cosas que no identificó de ella, que no le permitieron llevar a su real potencial todos los talentos y dones que Dios le había regalado. Entonces, aquí hay una actitud secreta del corazón en Saúl. Saúl, que es el rey, ve cómo Goliat desafía al Dios de los ejércitos, desafía a Yahvé, y nadie defiende el honor y el nombre de Yahvé. Ya David denota en el corazón de Saúl que está desanimado, ha perdido la esperanza. Hay algo dentro de él que no funciona. Por eso, un elemento fundamental en las batallas es que uno tenga una estrategia. Y el primer ítem para uno tener una estrategia en la vida espiritual es establecer cuáles son las actitudes secretas de mi corazón que no me dejan hacer la voluntad de Dios. Hay actitudes secretas de nuestro corazón que no nos dejan ver claramente ni nos dejan realizar la obra de Dios en nuestra vida. Lo identificamos en 3 elementos. Las batallas espirituales se ganan o se pierden en lo secreto del corazón. Hay gente que ya cuando se le presenta una dificultad la tiene perdida. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en su corazón no tiene aliento de vida para luchar esas batallas. Hay gente que está muerta en vida, desafortunadamente. Por eso David le dice a Saúl que no se desaliente tu corazón a causa de él. Saúl tenía más cara de rey que David. Era un hombre de batalla. David no. Pero su corazón le jugó una mala pasada. Ya tenía perdida la batalla sin haber ni siquiera intentado. Hay veces que uno no lo intenta por eso, porque como uno no sabe qué es lo que lo detiene a uno, pues uno ya de entrada dice, no voy a poder. Por ejemplo, hay gente que le han pagado mal en el amor, un ejemplo. Y como le han pagado mal en el amor o le ha ido mal en el amor, hay gente que desafortunadamente es más de malas.
Un día se le presenta el hombre o la mujer de su vida. Pero usted dice, ¿yo para qué me meto en eso si siempre me va mal? Yo no fui hecho para el amor. Entonces ya de entrada esa persona, sin ni siquiera haber conocido a la persona que el Señor le cruzó en el camino, ya perdió la batalla. Y perdió la batalla sin ni siquiera haberla iniciado. ¿Por qué? Porque hay actitudes de su corazón y hay batallas que se pierden ¿dónde? En el interior de nosotros. Por ahí dicen, no, es mejor haberlo intentado y haber perdido que nunca haber sabido cuál hubiera sido el resultado de esa batalla. Eso pasa en la vida espiritual. No podemos dejar que muchas situaciones de nuestro corazón nos impidan llegar al punto más alto de lo que podemos hacer. Y a Saúl le estaba pasando. Desafortunadamente estaba desanimado. Ya había perdido la batalla contra Goliat sin saberlo. Hoy es importante recordar, hermanos, que uno las batallas espirituales, quiéralo o no, las tiene que pelear. Porque todos los días van a estar tocando a la puerta hasta que la ganes. No te va a soltar. La batalla no se va a arreglar sola, la tienes que luchar. Por eso hay problemas, hay dificultades, hay situaciones que todavía pasa y pasa y pasa el tiempo y siguen ahí, y siguen ahí, y siguen ahí. Y uno dice, bueno, ¿y esta situación hasta cuándo? No, pues esta situación hasta que usted decida luchar esa batalla. Porque usted no puede esperar a que los planetas se alineen y las cosas se arreglen solas. Los problemas verdaderos de la vida no se arreglan solos. En ellos siempre hay que tomar decisiones. Siempre implica que uno haga algo de parte de uno para afrontar esa dificultad, para asumir esa tribulación. Los problemas no se arreglan solos. A usted no se le va a quitar ese genio de demonio que tiene solo. No. A usted no se le va a quitar lo celoso o lo celosa solo. No. A usted no va a ser una mejor mujer o un mejor hombre o un mejor esposo o un mejor hijo solamente dejando que el tiempo pase y a ver para cuándo. No. A uno le toca tomar decisiones en cada pelea y batalla espiritual que tiene. Entonces, las batallas de la vida espiritual se ganan o se pierden ya desde adentro. Segundo, cuando yo identifico esas actitudes secretas, entonces hay algo que tengo que hacer, y es que tengo que buscar el rostro de aquel que le da sentido a la misión y a la obra que Dios está haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando llegue el momento en que esa tribulación o esa dificultad o esa batalla que usted tenga siente que lo dobla o la dobla, hay un momento donde Dios te dice a ti, tienes que rendirte, tienes que doblarte. Recordemos a Jesús en el Getsemaní. Cuando hubo un momento de tribulación extremo que Jesús tiene en su camino hacia la cruz, es en Getsemaní. Y cuando Jesús siente que esa tribulación ya llena su vida y siente que lo dobla, ¿qué hace Jesús? Acude a su Padre y ora fervientemente. Dice uno de los evangelios que lloró hasta lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos, que uno se da cuenta que solamente las puede sostener el Señor. Entonces uno tiene que buscar en medio de la batalla, de la tribulación, eso que me puede sostener en el momento de la pelea. Y lo único que uno lo sostiene es Dios. Si usted busca consuelo, si usted busca consejo, si usted busca fuerza en los humanos, puede que la encuentre, pero rápido se agota. Solamente cuando uno busca el rostro de Dios, ahí tiene lo que necesita para cada batalla. Antes no. Porque es que lo que normalmente uno hace es, le cuenta a los amigos, a un conocido, al mejor amigo, a la mejor amiga, a una persona. Y el día que esa persona no esté, ¿qué pasa?
Entonces toca empezar a entender que un elemento fundamental es que en todo momento de dificultad, de tribulación y batalla, hay que buscar el rostro de Dios. Tercero, tenemos que entender que solo la oración vence los temores y los vicios del corazón. Solo la oración. Saúl había perdido ya la batalla de entrada sin siquiera lucharla, porque él pensaba que era él el que iba a la guerra. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? Que David ya había experimentado en su vida que toda batalla que él tenía, y ya vamos a ver a qué nos referimos, toda batalla que él tenía no la luchaba solo, era Dios quien lo respaldaba. Uno tiene que convencerse, hermanos, en la vida que Dios lo respalda a uno. Pero ¿por qué no sentimos muchas veces ese respaldo? Porque no oramos, porque no estamos cerca de las cosas sagradas. Entonces por eso es más fácil quejarse cuando las cosas no salen, mirar para arriba y decir, ¿qué hubo? Pues ¿hasta cuándo? Suélteme, coja otro. Es que todo yo, ¿no? Como que no hay nadie más, todo me pasa a mí, el de malas pues. Y resulta que no es así. Resulta que es que son muchas veces que uno no siente el respaldo de Dios, no porque no esté, sino porque no eres capaz de verlo. Porque vamos a ver en el segundo elemento que uno sufre de miopía espiritual, y vamos a ver en qué consiste. Entonces, hoy es importante, hermanos, reconocer que para uno ir a pelear la batalla necesita una estrategia. El primer elemento de esa estrategia para luchar las batallas es identificar las actitudes secretas del corazón. ¿Qué es lo que muchas veces te detiene a ti, espiritualmente hablando, para que luche esas batallas? Segundo, en la estrategia espiritual, en las batallas espirituales, normalmente uno sufre de algo que llamamos miopía espiritual. ¿Qué es la miopía? Es esa enfermedad de los ojos que no deja que uno enfoque de lejos. ¿Por qué no enfoca de lejos? Porque hay una curvatura de la retina que hace que la luz llegue antes que a la retina, una curvatura ahí, más o menos fue lo que investigué. La luz llega antes a esa curvatura que a la retina y hace que uno no pueda enfocar bien. Es decir, la miopía espiritual es esa tendencia espiritual de uno a no ver claramente lo de Dios en la vida de uno. Pero ¿cómo sucede eso? Y eso le pasaba a Saúl. Saúl le dice, sigue con miopía espiritual. No solamente ya perdió la batalla adentro, sino que exterioriza la pérdida de su batalla, porque le dice a David, no puedes ir tú solo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. No hay forma. ¿Ven que ya tenía perdida la batalla? Ni siquiera lo había intentado y ya había perdido toda esperanza. Eres tan solo un muchacho, ojo con esto, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Saúl también era un hombre de guerra. Pero a pesar de ser un hombre de guerra, ya había perdido la batalla sin lucharla. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón, habían actitudes interiores que no lo dejaban descubrir el poder de Dios. Y muchas veces a uno el poder de Dios a veces no se planifica en la vida de uno. ¿Por qué? Porque desafortunadamente uno desconfía del Señor. Por eso cantábamos ahora, quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. La confianza es la certeza de la acción de Dios más allá de los ojos, de mis ojos que pueden ver. Y eso nos falta mucho. Y por eso muchas de las guerras espirituales de nosotros las terminamos perdiendo. Él es un hombre de la guerra y tú apenas un muchacho. Eso era lo que veía. Eso era lo que se le presentaba a los ojos a Saúl. Que el muchacho, ese David que se prestaba para la guerra, no tenía a sus ojos
lo que necesitaba para ganar esa guerra. ¿Cuáles son las causas de la ceguera? Podríamos identificar tres, y tres sobre todo actitudes para vencer la ceguera. Normalmente dicen por ahí, todo entra por los ojos. Y eso pasa sobre todo también con la vida espiritual. Todo entra por los ojos muchas veces. Entonces, ¿qué le pasa a Saúl? Que sus ojos están puestos ¿en dónde? En lo que puede ver. ¿Y qué era lo que veía? Un flacucho ahí con cara de nada contra un hombre consumado en la guerra. Eso era lo que sus ojos veían. Y ese era el problema de Saúl, que confiaba demasiado en lo que podía ver. Y muchos de nosotros confiamos mucho en lo que nosotros podemos hacer muchas veces. Y cuando nosotros no podemos, muchas veces también le quitamos ese mismo poder a Dios. Creemos que como nosotros no pudimos, a veces Dios tampoco va a poder. ¿Cuál era el segundo problema? Que Saúl no descubría que los elegidos de la fe, las personas que Dios elige para las batallas, casi siempre no tienen la aptitud, no la actitud, no, la aptitud con P, la aptitud para la misión. Moisés era tartamudo, Jeremías era un niño, Pedro, Santiago y Juan solamente servían para pescar. Entonces, si uno se coloca a ver a través de la Biblia, ¿quiénes fueron escogidos para las misiones más importantes de la salvación? Nos daremos cuenta que a ojo de buen cubero uno no veía nada bueno en ellos. Si usted se coloca a ver, ninguno de los 12 apóstoles servía para mucho. Por eso es que dejan a Jesús tirado el día definitivo. El único que medio servía para algo era Judas, porque uno a quién le da la plata. Uno no le da la plata a cualquiera. Uno le da la plata a alguien que le genera confianza, alguien de autoestima, alguien que uno vea que es inteligente. Pedro siempre era de los que primero hablaba y luego pensaba. Se tiraba al mar, caminaba sobre él y luego, ay, ¿verdad que uno no camina sobre el agua, no? Y pum, se hundía. ¿Ven? Si usted se coloca a ver, normalmente todas las personas escogidas en la Biblia para una misión especial no tenían a ojos humanos las aptitudes necesarias para cumplirlas. No lo tenían. Pero Dios las elige. Y eso era lo que Saúl no veía, que Dios es capaz de darte la gracia que te falta en las peleas que necesitas. Porque a los ojos de uno solo se da cuenta que no puede. Tercero, con Saúl nos damos cuenta que hay que aprender a creer en lo que no ven los demás. Uno tiene que aprender a creer en lo que uno sabe que Dios puede hacer. Uno necesariamente tiene que entender que no puede creer en lo que no ven los demás. El hecho de que otros no lo vean no significa que yo no lo vea. Y muchas veces uno le pasa eso. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene una batalla espiritual, tiene que tomar una decisión. Pero los demás dicen, si tú tomas esa decisión, no podrás. Esa decisión no es para ti. Eso te va a quedar grande. No vas a poder. Porque como los demás no lo ven, la certeza que uno tiene nace de esa oración que uno, esa intimidad que uno tiene con Dios, y logra entender que aunque los otros no lo vean, yo soy capaz de verlo a través de los ojos de Dios. ¿Cómo se vence la miopía? Así, aprendiendo a creer en lo que los otros no ven. Aprendiendo a entender que a pesar de que no tenga muchas aptitudes, Dios concede la gracia que a uno le falta. Y aprendiendo sobre todo a que nuestros ojos no pueden estar puestos en lo que podemos ver,
Porque hay muchas cosas de Dios que no vamos a poder ver claras al principio. Usted nunca va a entender por qué le pasó lo que le pasó solamente hasta el final. Cuando a uno le pasan cosas difíciles en la vida, cuando uno tiene momentos duros, uno no sabe durante el proceso por qué le pasó, cuál era el propósito, qué tenía que aprender. Uno siempre lo aprende ¿cuándo? Al final. Antes no. Entonces, en nuestras estrategias de batalla, la primera es vencer y conocer los secretos del corazón. Y segundo, aprender a vencer nuestra miopía espiritual. ¿Qué es lo tercero? Esto es como un trípode, ¿no? Esas donde están las cámaras, normalmente son trípodes, tienen 3 patas. En la estrategia espiritual para las batallas, uno tiene un tercer elemento y el tercer elemento es aprender a construir desde lo secreto. ¿A qué nos referimos con esto? Dice el libro de Samuel: lo he hecho, contesta David, porque ¿qué le había dicho Saúl? Él es un hombre de batalla y tú eres apenas un muchacho. ¿Cómo vas a ir a la guerra con él? Y David le contesta: lo he hecho con leones y con osos. Lo he hecho con leones y con osos, ojo. Y lo haré también con este filisteo, pagano, porque ha desafiado al Señor a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Ese pasaje es hermoso. Primera de Samuel 17, 36, 37. El mismo Señor que me libró de las garras del león y del oso, será capaz de librarme de ese filisteo. Pilas. ¿Por qué hablamos de aprender a construir en lo secreto? Porque hay batallas que son silenciosas, pero por ser silenciosas no dejan de ser batallas. Entonces, ¿qué sucede? David nunca había peleado contra un hombre como Saúl. Nunca había sido un hombre de batalla como Goliat. Pero eso no significaba que no hubiera tenido otras batallas. Y aquí apelamos a un elemento fundamental de la vida espiritual: la memoria. Uno no se puede olvidar de todas las veces que Dios te ha tendido la mano, de las veces que Dios te ha extendido la mano y te ha sacado, te ha levantado, te ha respaldado. Normalmente uno, cuando tiene una situación en la vida, a uno se le olvida todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida de uno y cree que ese problema que llegó es tan grande que hasta ahí va a llegar todo. Entonces, ¿qué sucede? David había tenido batallas, no como las de Saúl y Goliat, pero como era un pastor, había tenido que defender a sus ovejas ¿de quién? De leones y de osos. Él sí había tenido batallas, pero no como la de los otros. Pero las batallas son. Y algo había aprendido de ellas. Entonces, ¿qué sucede? Que David entiende que así como Dios lo ha sostenido y respaldado en cada uno de esos momentos, este momento no va a ser la excepción. Todos hemos tenido batallas. Cuando usted tenga una batalla que sienta que es más grande que usted, acuérdese de todas las que usted ya ha ganado de la mano de Dios. Apele a su memoria. Dese cuenta de usted cuando tenga una crisis financiera, un momento duro económico. Mire para atrás. Revise y se dará cuenta de cuántas veces usted ha tenido ese problema, cuántas veces has tenido esa dificultad y cuántas veces Dios te ha sostenido. Y mírenos aquí, cuántas veces has tenido problemas en el trabajo, en tu vida personal, y mírenos aquí. Entonces, ¿qué era peor? ¿Luchar contra un oso, un león o una persona? Pues pelear contra un oso o un león es brutal, mucho más difícil que con una persona. Y ya David había ganado esas batallas. Batallas silenciosas, pero al final, batallas.
Entonces, lo segundo para construir desde lo secreto es recordar y tener esa certeza de Dios. ¿En qué radicaba la fe de David? En que él creía en la justicia de Dios. Creía en que Dios le iba a dar lo que necesitaba para esa batalla, como ya le había dado en otras ocasiones lo que necesitaba para defender a sus ovejas. Dios siempre asiste a sus hijos. Dios nunca lo deja a uno huérfano en las batallas. Dios siempre es padre, hermanos, siempre. Pero necesita que tú recurras a tu memoria y construyas desde lo secreto, es decir, que cada batalla que tengas, la luches, así sea en secreto. Tercero, para construir desde lo secreto, uno se da cuenta que resulta complicado hacer en público lo que tú no haces en privado. Si tú no oras, cuando llegue la batalla, vas a tener el corazón como el de Saúl, no como el de David. Si tú no eres una persona que alimenta constantemente su fe o tu fe, te vas a dar cuenta que cuando llegue el momento de la tribulación va a ser más grande que tu fe. Lo que uno no haga en su vida interior y personal, cuando llegue el momento en que te toque enfrentar esa batalla, no vas a poder hacerlo. Lo que tú no hagas en tu intimidad con Dios, no lo vas a poder hacer cuando las fuerzas del hombre y del mundo se te presenten y te prueben. Cuando llegue el momento de la prueba, si uno no ha construido en lo secreto, no va a ser capaz de responder en público. Entonces, eso es lo que sucede en David. David, ¿qué resulta haciendo en público? Lo que ya había hecho en privado. Lo que David hizo con el león y el oso cuando nadie lo veía, fue lo que terminó haciendo la diferencia cuando enfrentó a Goliat y todo el mundo lo estaba viendo. Entonces, cuando uno se le presentan batallas espirituales, momentos duros en la vida, lo que tú no hayas hecho en tu vida íntima con Dios, no lo podrás hacer en el momento de la prueba. ¿Ustedes por qué creen que la gente se estresa fácilmente? El grado de estrés que no maneja la gente, hay mucha gente que uno conoce que se estresa con nada. Enredan un parqués, se enredan la vida facilito, se hacen la vida más difícil de lo que es. ¿Por qué? Porque en su vida personal, íntima con Dios, no siembran en secreto lo que cuando llega la prueba te pide el público. Así de sencillo. Entonces llega el momento difícil, llega el momento del estrés y no saben gestionarlo, no saben manejarlo, se vuelven un 8. Maltratan a la gente, gritan a todo el mundo, ignoran a las personas que aman, se colocan con un genio irritable, no se les puede mirar. ¿Por qué? Porque uno pierde los papeles, y pierde los papeles porque no ha cultivado en su vida íntima, en su vida personal con Dios, eso que Dios le estaba pidiendo para el momento de la prueba. Porque, ojo, hay una cosa, ¿no? La prueba llega porque llega. Todos seremos probados, como fuego en el crisol, como oro en el crisol mejor. Todos. Entonces, a todos, tarde que temprano, nos llegan los momentos de la prueba. Pero el momento, o el problema mejor, no es que llegue el momento de la prueba. El problema es que uno no esté preparado. El problema es que uno no esté fortalecido con ese respaldo que Dios te da. Y por eso es que cuando llegan los momentos duros, suelen hacernos caer en la tentación de pensar que son más grandes que el poder de Dios. Hoy nos estamos dando cuenta ¿de qué? De esto. La razón de la victoria de David consistió y estuvo en lo que él cultivó cuando nadie
lo miraba. Cuando él, confiado en el poder que Dios se manifestaba a través de su vida, en los momentos en los que cuidaba a sus ovejas, todo lo que Dios hizo en esos momentos fue lo que terminó haciendo que David ganara la batalla contra Goliat. Si usted no cultiva su vida interior, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa va a pasar. Y va a pasar, ¿por qué? Porque no vas a sentir, no vas a ver, no vas a tener, no vas a descubrir el poder de Dios, que siempre es más grande que cada problema, que cada tribulación, que cada dificultad, que cada obstáculo de la vida. Hay gente que no llega al éxito de su vida, hay gente que se amarga la vida fácilmente porque nunca descubrió el poder de Dios en ella. Así de sencillo, hermanos. ¿Cómo hizo David para ganar la batalla? Porque la clave estuvo en lo que él cultivó cuando nadie lo miraba. 3 elementos para la estrategia espiritual. El primero, aprender a descubrir los sentimientos y los elementos secretos de nuestro corazón. ¿Cuáles son las cosas que a mí me frenan cuando pasa algo en mi vida? Segundo, aprender a descubrir cuál es mi miopía espiritual. Es decir, eso que muchas veces no me deja ver claro que Dios siempre ha estado y que siempre va a estar. Y tercero, sobre todo, que uno tiene que aprender a construir en lo secreto lo que el mundo te va a pedir y te va a exigir en el momento de la prueba pública. Si no haces esas 3 cosas, si no aplicas en tu vida una estrategia de batalla, la batalla la vas a perder como Saúl, sin haberla luchado, sin haber ni siquiera dado el primer paso adelante en esa lucha que tenías. Y todos los días nos vamos a dar cuenta que tarde que temprano, cuando llega la prueba, y llegará, y va a seguir llegando, no es que es una prueba. La vida es una constancia de muchas pruebas que uno va teniendo a lo largo de su vida. Pero no es lo mismo uno enfrentar esas pruebas con tu estrategia de batalla, habiendo cultivado en secreto lo que te pide la batalla cuando se te presente, que hacerlo solamente con tus fuerzas, que nunca van a poder algo tan grande como el poder de Dios. Dentro de 8 días vamos a empezar una serie de catequesis sobre un tema que me parece muy chévere. La palabra evangelio significa buena noticia, ¿no? El evangelio es una buena noticia. Entonces, podríamos decir, quiero que me entiendan lo que voy a decir, las charlas que van a seguir a continuación del martes en adelante son geniales porque nos van a ayudar a desenmarañar 8 mentiras espirituales que suenan como verdad. 8 mentiras espirituales que suenan como verdad. Eso es lo que se viene. Es un tema muy apasionante. Y dentro de 8 días vamos a empezar a hacer una autopsia de la mentira. Es decir, vamos a ver cómo funciona la mentira en nuestras vidas. Porque primero vamos a empezar hablando de la mentira y luego vamos a empezar a descubrir cada una de esas 8 mentiras. Por ejemplo, como para que se animen. Primera mentira, no la vamos a ver dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a hablar de la mentira y dentro de 15 vamos a empezarla con la primera. Entonces, la primera mentira que suele estar en nuestro medio espiritual es: Dios solo quiere que tú seas feliz. Eso es una mentira espiritual. Y usted dirá, ¿cómo así? Entonces Dios no quiere que yo sea feliz. Sí, pero no. Es decir, vamos a ir descubriendo por qué eso es la mitad
de una verdad. Y una verdad medias termina siendo una mentira. Entonces, lo primero que vamos a descubrir en esa primera mentira es eso. ¿Por qué esa frase de Dios solo quiere que seas feliz es una mentira espiritual? ¿Por qué empecé hablando del tema del Evangelio? Porque esto es de un autor que tiene un libro que se llama El Evangelio de Satanás. Es decir, la buena noticia de Satanás. ¿Por qué es una buena noticia de Satanás? Porque pues el enemigo, el diablo, utiliza muchas estratagemas, dice San Pablo, para hacernos presentar lo bueno como malo y lo malo como algo bueno. Decirnos esas mentiras que lógicamente parecen muy buenas es una de las estrategias que utiliza el enemigo para confundirnos espiritualmente. Entonces dentro de 8 días vamos a empezar con la autopsia a una mentira, y dentro de 15 vamos a hablar de la primera mentira, que es Dios solo quiere que sea feliz. Si quieren descubrirlo, pues bueno, síganos acompañando todos los martes. Si los que están en la casa, por ejemplo, hay gente que me ha preguntado que si puede venir al templo aquí para que vea las charlas en vivo, lo puede hacer. Apenas se acaba la Eucaristía, nosotros empezamos y lo pueden hacer, se pueden quedar acá. Hay muchas personas que suelen quedarse, toman nota. En caso de que de pronto usted no lo quiera seguir viendo por YouTube, sino que quiere venir al templo, lo puede hacer. Y aquí vienen nuestros patrocinadores. Bueno, mi nombre es Julián, por la gente que tal vez todavía no nos conoce. Mi nombre es Julián Flores y soy formador del equipo del Seminario Santiago Apóstol. El Seminario Santiago Apóstol es el seminario de profesionales. ¿En qué consiste el seminario de profesionales? El seminario de profesionales es una experiencia para personas entre los 25 y 43 años, más o menos, que ya siendo profesionales se animaron y sintieron el llamado para descubrir el discernimiento y para hacer el discernimiento para ser sacerdotes. Hay veces que la gente piensa que al seminario solamente pueden ingresar personas jóvenes, pero esta modalidad del seminario que tenemos hace que nosotros recibamos en nuestro seminario a jóvenes o adultos entre esos rangos de edad, solteros, que quieran empezar a discernir el proceso para ver si el Señor los está llamando a la vida sacerdotal. ¿Por qué digo esto? Porque pues muchas personas no conocen esta experiencia, de manera que si de pronto alguna persona conoce a alguien que esté con inquietud vocacional, si de pronto un hijo que ya sea profesional, uno de los requisitos es eso, es que ya debe ser por lo menos técnico o profesional en cualquier área. Nosotros tenemos abogados, chicos con maestría en química, tenemos un juez, tenemos ingenieros civiles, comunicadores sociales, no importa lo que haya estudiado, pero si siente el llamado vocacional, puede buscarnos en la página de Facebook como Seminario Mayor Santiago Apóstol, y ahí nos puede contactar en manera, pues, si alguno conoce alguna persona que quiera entrar al seminario. Esto lo estoy haciendo porque mucha gente no conoce la experiencia y queremos que seamos más conocidos para que las vocaciones que de pronto estén por ahí latentes, pues no se nos pierdan. Vamos a orar. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor y roguémosle al Señor en esta noche que no nos deje caer en la tentación de pensar que su amor, que su respaldo, que su bendición no está con nosotros en cada batalla, en cada lucha y en cada pelea. Hoy, Señor, confirmamos y sabemos que tú, Señor, expresas y muestras tu poder inagotable en nuestras vidas todos los días. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú en todo y por todo el que nos permita descubrir, Señor, ese poder inagotable de tu amor en nuestra vida.
Hoy sabemos, Señor, que cada batalla, que cada pelea, que en cada tribulación tú estás, Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a descubrir las actitudes secretas de nuestro corazón, nuestras cegueras espirituales y la disciplina que nos falta para construir en lo secreto lo que verdaderamente hará la diferencia en la prueba. A ti, Señor, nos rendimos y te pedimos, Señor, que seas tú quien obre, quien multiplique, Señor, tu bendición en nosotros. Y por eso nos rendimos a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos dentro de 8 días, martes, 7:40 de la noche. Buenas noches para todos. Sé que tiene usted razón y que son puras verdades, que las cosas no andan bien con tantas necesidades, que en la lucha por vivir uno pierde la confianza, que con el amor no alcanza para sentarse a comer. Pero no pierda la fe, ni abandone la esperanza. Dele gracias a la vida, dele gracias al Señor. Dele gracias a la vida, que podría ser peor. Dele gracias a la vida por todo, que la vida es amor, que ella no tiene la culpa de todo lo que pasó. Dele gracias a la vida, que es un regalo de Dios. Sé que tiene usted razón.